Vamos a segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. ¿Ya? Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. Amén. Ya. ¿Qué es importante que hablemos de esto el día de hoy? Primero, saber que Pablo le estaba hablando a los... La atención que pusieron fue espectacular. ¿A quién le estaba hablando Pablo? A la iglesia. Muy bien. Estaba avanzando. A la iglesia, ¿de dónde le está hablando Pablo? Nah. ¿Qué está hablando? A los Corintios, pues si estamos en la carta de Pablo a los Corintios. ¿A quién le está hablando Pablo? A los Corintios. Era obvio. Entonces, ya, primero Pablo le está hablando a los corintios. Y los corintios eran una región en ese momento romana, pero que era antiguamente de Grecia, porque sabemos que Roma en ese entonces había conquistado casi todo lo que era el mundo conocido, o sea, todo lo que era Europa, digamos lo que era Asia en su momento, África incluso, y Europa, por así decirlo. Entonces, Roma tenía conquistado todos esos lugares, así como también tenía conquistado lo que era Israel, que estaba dividido en zonas, ¿cierto? Pero la parte importante de lo que estamos hablando tenía que ver con la carta que Pablo le dirige a los corintios. Corinto estaba en la parte sur de Grecia, ¿ya? Para ubicarnos en el contexto. Corinto estaba en la parte sur de Grecia, donde está Atenas también, ¿ya? Toda esa parte ahí, la península, digamos, de Grecia, ahí estaba. Pero sin embargo, cuando Pablo le manda esta carta a los corintios que están en el sur, él le dice, les habla acerca de lo dijiste antes. Le habla de los macedonios. ¿Y los macedonios quiénes son? También son griegos. Parece que la historia no nos fue muy bien en el colegio, ¿no? Los macedonios también son griegos, pero son de la parte norte de Grecia, que en ese tiempo se llamaba la región de Acaya. ¿Cómo se llamaba? Acaya. ¿Dónde estaban ¿quiénes estaban en esos lados? Estaban los filipenses, los efesios, todos ellos estaban en la parte norte de Grecia. ¿Amén? ¿Estamos? Nos estamos ubicando geográficamente, o te hay alguno que lo está situando como en Europa, América del Norte, no sé, cualquier lado. No, estamos hablando en este caso digamos, de la parte ya más de Asia, ¿cierto? Pero estamos hablando de una parte donde había ocurrido algo tremendo, que era que una de las ciudades de Grecia que más habían puesto fiereza al poder defender su territorio, habían sido precisamente todos estos, la gente de Filipos, de Éfeso, todo esto habían puesto harto ahínco en defender su tierra, y los romanos habían sido especialmente crueles con ellos. De hecho, los despojaron prácticamente de todo, y ellos eran, por tanto,
ciudades muy pobres. Y pobres porque le habían quitado casi todo. No así Corinto, no así tampoco Esparta incluso, que eran ciudades que si bien es cierto pelearon, pero aún seguían manteniendo la riqueza del comercio. ¿Ya? ¿Me van a entender? Entonces, pero ¿por qué Pablo le habla a los corintios acerca de lo que está haciendo la iglesia de Macedonia o las iglesias de Macedonia? Si en definitiva él le está mandando una carta a ellos, ¿qué importancia tiene que él les hable acerca de los macedonios? Yo te siento que estoy hablando en chino, ¿no? ¿Qué importancia tiene entonces que les hable acerca de esto? Porque Pablo, él estaba pidiendo una ofrenda. ¿Para quién estaba pidiendo una ofrenda? ¿Qué se le ocurre? ¿Ah? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para la iglesia? ¿A quién se le ocurre? ¿Para qué lo estaba pidiendo? Esto es algo conocido también dentro del Nuevo Testamento, para quien Pablo pedía las ofrendas en las iglesias. ¿No? ¿Nadie? ¿Para quién? No. No lo pedía para eso. ¿Para quién? Saquémoslo por descarte, ya tenemos tiempo. Algo así, pero no. Pablo estaba pidiendo una ofrenda que era específicamente para una ciudad incluso específica, por así decirlo. No era Israel, no era Filipos. ¿Para quién estaba pidiendo esta ofrenda a Pablo? No. Si él habló acerca de los macedonios, ofrendaron, pues entonces ¿para quién era esta ofrenda? No era para Pablo. ¿Para quién? No era para los corintios. No era para los macedonios. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Piénselo. ¿Para quién era? Ahorita me está tirando el comodín todo el rato. Para la iglesia. ¿Para quién? No era para los levitas. ¿Para quién era la ofrenda que veía Pablo? Trate de hacer crujir ahí la mente un rato. Echen un par de semillas al hámster para que empiece ahí a moverse. ¿Para quién puede ser? ¿Para mi persona, no? ¿Para quién es? Chan. ¿Cantaban las maestras aquí, digamos? A ver, en la transmisión en vivo, alguien que ponga para que la ofrenda. ¿Nadie que diga? ¿Nadie sabe? Están todos transmitiendo. Miren, voy a adentrarme en otra cosa para que usted entienda para qué tengo. Cuando la iglesia empezó a funcionar, cuando empezó, digamos, a mover todo el cristianismo al principio, ¿dónde partió? ¿Dónde partió todo? En Israel. Agotémoslo más porque Israel no era precisamente donde partió, porque Israel como tal no existía ya. ¿Se acuerda de eso? Dos reinos. Reino del sur, reino del norte. Y estaba entonces Judea en ese tiempo los romanos, ¿cierto? Estaba Judea y estaba por otro lado, estaba Samaria y... Ya, no importa. Ya, pero el tema es que la iglesia, ¿dónde parte? Parte en... ¿No? Más específicamente, parte en... También con J, parte en...
En Jerusalén, muy bien. La iglesia parte ahí y resulta que la iglesia en su tiempo esperaba que el Señor viniese, pero en su tiempo, ¿ya? Sígueme esta idea. El Señor dijo, dentro de uno de los mensajes que le entrega, le dice que si era su voluntad, incluso muchos podrían ver nuevamente su venida los que estaban ahí. Y muchos creyeron que entonces el Señor estaba hablando que Él iba a volver muy pronto. Iba a ser tan pronto que ellos aún iban a estar vivos cuando Jesús viniera. ¿Ya? ¿Me sigue? Entonces, como ellos pensaron esto, dijeron, vamos a dar todo lo que tenemos y lo vamos a llevar a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos lo repartan entre todos nosotros. Entonces ellos decían que tenían todas las cosas en común. ¿Sí? Libro de los Hechos, capítulo 1, 2, ¿se acuerda? Y entonces la Biblia que decía que entonces como tenían todo en común, habían personas que se llamaban diáconos. Y los diáconos, ¿qué hacían? Repartían en la iglesia lo que llegaba. Ellos repartían los alimentos, repartían la ropa, repartían todas las cosas. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban dedicados a enseñar la palabra. ¿Sí? Entonces los diáconos eran los llamados a poder servir en la iglesia. Algo así como lo que hacen las mujeres, ¿cierto? Hoy en día. Que reparte el cafecito, las galletas cuando hay. A veces estamos pobres y no hay galletas. Café nomás. Entonces, pero los diáconos debían cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles eran estos requisitos? Ser llenos del Espíritu Santo. Partían por ahí. O sea, para ser un servidor de los que repartían dentro de la iglesia debían ser personas íntegras. Debían ser personas llenas del Espíritu Santo, personas que tuviesen cualidades que los hacían realmente personas de un juicio elevado. ¿Por qué? Porque ellos eran personas que estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. Eran como los líderes de su tiempo. Amén. ¿Me sigue? Pero en definitiva, ¿qué pasó? Dígame, ¿qué pasó? Que como la iglesia empezó a llevar todo, porque incluso vendieron las propiedades y cosas, y los dineros también los llevaron de los apóstoles. ¿Para qué? ¿Se acuerda usted de Ananías? ¿Sí? También ellos le vendieron una propiedad y dijeron, nos dieron tanto, pero escondieron un resto. Que le dijeron, ¿por qué ustedes están engañando al Espíritu Santo? Entonces, se murieron. ¿Se acuerdan? Ya. Todos parte de lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Que como ellos pensaban que el Señor venía pronto, se despojaron de todo. Pero pasó que el Señor no venía, y no venía, y no venía, y no venía, y no vino. Entonces, ¿qué pasó? Que la iglesia se empezó a consumir todo lo que tenía y se empobreció en extremo, porque ya no tenía más nada. Y entonces, ¿qué pasó? Que los apóstoles que habían levantado iglesias en otros lugares empezaron a pedir ofrendas para la mantención de la iglesia en Jerusalén. Y ellos pedían la ofrenda que era para los santos. ¿Me van a entender? Entonces, cuando Pablo manda esta carta a los corintios, él está hablando de las ofrendas que ellos pedían para el sustento de los santos. ¿Me van a entender? Ya. Ahora sí estamos en contexto. Ya, muy bien. Ya. Entonces, ¿para quién era la ofrenda que estaban pidiendo? Entonces Pablo les habla a los corintios, porque los corintios eran una iglesia que sí estaba bendecida, ellos sí tenían recursos. La ciudad de Corinto era una ciudad muy grande y precisamente era una ciudad de comercio, era una ciudad donde había mucho comercio. Y de hecho era una ciudad
políglota y multicultural. Ahí en Corinto había una gran cantidad de recursos, pero sin embargo en Macedonia no era igual. En la parte donde estaban las iglesias del norte, en Acaya, ahí había mucha pobreza, pero había una distinción y eso es lo que Pablo quería hacer notar. Amén. ¿Qué era? Él dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, o sea, las de Grecia del norte, ¿sí? Él está contándolos a las iglesias del sur lo que está pasando en las iglesias del norte de Grecia, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Él dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Fíjese que él habla de dos cosas. Ellos dicen, ellos están en una prueba de tribulación. O sea, las iglesias del norte lo están pasando mal. Digan, lo están pasando mal. Y muchas veces nosotros también hay momentos en que la pasamos mal. ¿Sí? Entonces, mira que está a tu lado y dice, capaz que tú la estés pasando mal. Porque nosotros a veces también la pasamos mal. ¿Sí? Porque no porque nosotros sirvamos al Señor, quiere decir que nosotros no tengamos problemas. No, al contrario, muchas veces tenemos muchos problemas. Pero sin embargo hay una diferencia. ¿En qué razón? En que nosotros, creyendo en el Señor, a pesar de que tenemos problemas, tenemos también una esperanza de que el Señor a nosotros nunca nos olvida y que Él nos da la fuerza para avanzar. Amén. Entonces, pero Pablo, él se queda, pero no solamente pegado, sino que se queda como sorprendido y él se goza en cómo se comporta la iglesia en Macedonia. Porque la iglesia en Macedonia eran pobres, ¿sí? Ellos eran pobres. Pero él dice que a pesar de esto, a pesar de la gran prueba y tribulación que tenían, dice, la abundancia de su gozo. ¿De qué? De su gozo. O sea, él está diciendo que a pesar de que los macedonios estaban en pruebas, ellos estaban gozosos. ¿Ser gozoso es solamente estar alegre? No, es más que eso. Ellos se levantaban por la mañana y diciendo ahí, yo danzo. Porque ellos están en gozo. Ellos no solamente están alegres, sino que ellos tienen una vida que está sumergida en el Espíritu Santo. Entonces, a pesar de que tengan problemas, ellos mantienen el gozo. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros la palabra del Señor? Precisamente nos dice que nosotros debemos tener gozo aún en la adversidad, aún en la prueba, estar siempre gozoso. Eso dice la Biblia, ¿cierto? La palabra del Señor dice eso. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Siempre agradecido de lo que el Señor hace en tu vida. Y por sus atrios con alabanza. Y entonces la alabanza debe reflejar el gozo que hay en nosotros. ¿Cuántos hoy tienen gozo? Avísele a su cara. Ya. Porque tener gozo es algo que está en nuestro interior, pero que se exterioriza. ¿Sí? Porque usted no va a ver una persona que esté gozosa interiormente y ande por fuera todo amargado. Eso no se da. No. El que está amargado por fuera es porque por dentro está peor. Amén. Pero sin embargo, él está hablando de que ellos tenían gozo. ¿Cuántos tienen gozo aquí? ¿De verdad tiene gozo? Porque sabe, una de las diferencias que hay entre nosotros como cristianos y los que están afuera es que nosotros, a pesar de que podemos pasar momentos de prueba, nosotros mantenemos el gozo. Afligidos, pero no desesperados. Perseguidos,
pero no desamparados. ¿No? Porque su gozo es mi fortaleza. El gozo que nosotros tenemos viene del Señor y por lo tanto el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Me está acordando de una canción cuando estaba diciendo eso. ¿Cierto? Soy bendecido más allá de mi aflicción, porque su gozo me fortalece. ¿Sí? Pero el tema del gozo es que ellos no solamente se quedaban en tener gozo, sino que a pesar de su profunda pobreza, fíjate la palabra que está usando Pablo, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. O sea, ellos eran gozosos, pero más pobres que eran pobres, más humildes que una bolsita. Entonces, porque él dice, ellos están gozosos, pero tienen una profunda pobreza. Fíjate que las palabras de Pablo a nosotros deben llevarnos a reflexionar. Porque muchas veces a nosotros también nos falta money, ¿cierto? Nos falta dinero, nos faltan cosas y tendemos a desesperarnos, a amargarnos, a andar por la vida pateando el perro, el gato, a quien se nos cruce por delante porque andamos amargados, ¿cierto? La fiera ahí de Polito cuando aparece al frente de la puerta, ¡pah! Por allá la fiera. Usted no conoce la fiera del Polito, ¿sí? Tiene un perro y dice, la fiera, le dice Polito. ¿Así? Dice, la fiera. Entonces, él está hablando a gente que realmente necesitaba mucho. Que necesitaba poco, no mucho. Porque él decía, su profunda pobreza. Cuando tú hablas de esa palabra profunda, está hablando de algo que realmente no es que tú tengas una pobreza que de repente a lo mejor está medio justo, no. Cuando habla de profunda pobreza, está hablando de que en realidad a ellos les faltaba de todo. Que era gente que realmente estaba viviendo tiempos de aflicción dura. De hecho, así es como él lo está diciendo. Ellos están viviendo una prueba de tribulación. Una prueba de tribulación porque están pobres. No pobres, sino que pobres. Pobres. Entonces, la prueba que ellos estaban viviendo era evidentemente económica. ¿Cuántos de repente tienen pruebas económicas? Hoy en día se ha fijado que de repente nosotros tendemos a tener pruebas económicas. Porque hay dos grupos de personas. Los que tienen pruebas económicas y los que aparentan no tener pruebas económicas. Pero ambos tienen. Porque de repente el orgullo no nos deja mirar las pruebas que tenemos, pero sin embargo, de alguna forma siempre estamos teniendo aflicciones en nuestra vida. Amén. ¿Ve cómo será de probado el día en que esta palabra le tocó profundamente? Hasta lloró amargamente por la prueba del día. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que a pesar de todas estas cosas, había algo que Pablo rescataba. ¿Qué es lo que Pablo rescataba? Dice que y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Mire, Pablo evalúa como una riqueza el que ellos eran una iglesia generosa. ¿Cómo eran? Una iglesia generosa. Entonces, Pablo lo ve como una gran riqueza que ellos sean una iglesia generosa. Ahora, ¿por qué le estoy hablando estas cosas? Mire, ¿cuántos creen realmente en la palabra que el Señor ha entregado acerca de este ministerio? ¿No cree? El Señor dijo que íbamos a hacer una iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero para ser una iglesia grande, la iglesia debe también tener recursos. Y esos son los que muchas veces faltan.
¿Saben que a veces somos tan cínicos de que nosotros queremos hablar acerca del crecimiento de la iglesia, pero no estar dispuestos a dar para la iglesia? ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros muchas veces queremos que el que está al lado dé, pero no yo. ¿Por qué? Porque mi corazón se convirtió, pero mi espíritu sigue totalmente incrédulo. Ateo, pero profundamente. ¿Por qué? Porque resulta que no hemos entendido realmente lo que significa el ser una iglesia que quiera alcanzar los propósitos de Dios. Y es raro que yo diga esto después de que la semana pasada hiciéramos una ofrenda y dijéramos, reunimos con $1.000.000 para equipo. Y es raro que yo diga esto, ¿no? ¿Se ve extraño? No, no es extraño. Es porque el Señor siempre de nosotros quiere algo más, para que aprendamos, pero para que rompamos precisamente la situación en la que estamos. ¿Sabe qué? Nosotros a veces nos acostumbramos a vivir así, en profunda pobreza, pero sin embargo no salimos de ahí. ¿Por qué no salimos de ahí? Porque nosotros estamos atrapados aún en nuestra mente, aún estamos atrapados en el espíritu de la miseria, en el espíritu de la pobreza. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a derrotarlo. ¿Sigue ahí? ¿Cómo es eso? Espíritu de miseria. Porque nuestro corazón es miserable para con los demás. ¿Sabe que nosotros a veces, para nosotros, nos sentimos, pero para el que está al lado sí? A veces al revés, podemos darle al que está al lado, pero para nosotros nada. Entonces debe haber un equilibrio. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sigue ahí o no? Porque ¿cuántos realmente quieren salir de la miseria? ¿Sí? ¿Sigue ahí? Entonces debe aprender de los macedonios. ¿Por qué? Porque los macedonios encontraron una clave que nosotros debemos entender. Que a pesar de todo lo que estaban pasando, ellos vivían en gozo. Pero además ellos, ¿qué tenían? Abundaron en riquezas de generosidad. Debemos ser generosos. ¿Cómo? Yo estoy hablando de ser generosos para cuando hacemos ofrendas solamente, no. Ser generoso con tu hermano también. Saben, muchas veces nosotros vemos necesidades en nuestros hermanos, pero nos hacemos los longis. ¿O no? ¿Por qué? Porque no somos capaces realmente de entender que cuando el Señor nos muestra la necesidad de alguien es para que nosotros la cubramos. ¿Me sigue? Debemos aprender a ser una iglesia que dé con generosidad. Amén. Sigue ahí. Nos ha ido. Mire, ¿por qué nosotros debemos romper? Y aquí voy a hablarles así, pero directamente. Nosotros a veces estamos en la iglesia, pero sin embargo a la iglesia siempre le damos lo que sobra. No realmente lo que podemos, sino que lo que nos sobra. ¿Me sigue? Entonces, mire, le voy a dar un ejemplo. Un día estaba Jesús frente al templo donde se entregaban las ofrendas. Y esta es una historia muy conocida. Y vino una viuda, ¿cierto? Vino una viuda y ella iba a ofrendar. Y al momento de ofrendar ella tenía, ¿cuánto tenía? 2 blanquitas, dice la Biblia. O sea, tenía como, por así decirlo hoy en día, nosotros teníamos 2 luquitas. Y ella podría haber dicho, bueno, doy una y me quedo con la otra. Porque en realidad la Biblia, ¿qué dice? Ella era todo lo que tenía. ¿Cuánto tenía? Tenía solo eso. Tenía solamente eso. Pero cuando ella fue a ofrendar, ¿qué hizo ella? Ella dijo, no puedo dar solo una, sino que voy a dar las 2 que tengo. O sea, ¿sabe que esa mujer, si hubiese dado una, habría dado mucho? ¿Por qué? Porque estaba dando la mitad de lo que tenía. ¿Me sigue? Pero ella fue aún, como nosotros decimos, una milla extra. Ella hizo un esfuerzo mayor porque dijo, no, yo le voy a creer al Señor.
y no voy a dar solo una, sino que las dos que tengo las voy a dar. Y Jesús, ¿qué dijo? De todos los que ofrendaron, ¿quién ofrendó más? Quizá yo imagino que los discípulos que estaban con él decían, no, el que dio 30, el que dio 40, no, el que dio 100, ese dio más. Pero él dijo, no, yo les digo que la viuda fue la que más dio, porque ella dio todo lo que tenía. ¿Me sigue? Entonces el punto es de esto, que nosotros estando dentro de la iglesia, llega el momento de la ofrenda muchas veces y andamos buscando la luca para entregarla a la blanquita. Y si no tengo cambio, pero tengo que tener la luca. Es el billete más convertido que hay en la iglesia, aparece siempre. ¿Me sigue? Pero la pregunta es, y fíjate, quiero que te hagas esta pregunta profundamente. Nosotros en esta iglesia pagamos como 200 y tantos mil pesos que son de contribuciones, que nos tocan a fines de junio, ¿no? Pagamos de luz como 70 mil pesos. De agua pagamos menos. Realmente pagamos mucho menos. Pero también pagamos internet. Y aparte también compramos café, azúcar, no sé, un montón de cosas para mantener la iglesia. Y aparte todo lo que son el gas, por ejemplo, y otras cosas más. ¿Cierto? Entonces, una pregunta seria. ¿Tú realmente piensas que tú dando 4 lucas al mes vas a cubrir todas las necesidades o todo lo que la iglesia te entrega? Es una pregunta seria. Porque nosotros lamentablemente nos hemos de repente acostumbrado a ser mezquinos con la obra del Señor. Y cada vez que damos es cuando ya tenemos que ponerles casi la pistola en la cabeza, aquí diciéndoles, ya San hermano, otra vez que pagar las contribuciones y obviamente no tenemos plata para las contribuciones. ¿Cuántos dan aquí? 10, ¿cuántos 5? Y empezamos aquí a hacer como una especie de teledón, no sé, una subasta. ¿Quién dijo más? ¿Quién dijo más? Y así empezamos. Realmente si usted cree que realmente eso es digno de gente que ama al Señor, quiero que usted realmente le dé una vuelta a eso, porque nosotros somos, aquí en la iglesia cuando, hoy día la excepción caemos un poco menos, pero nosotros normalmente vemos como 70 personas aquí en un culto, normalmente. O sea, de hecho si nosotros dijéramos, nos pusiésemos ya súper espirituales y dadivosos y solamente dijéramos, ya voy a poner 2 lucas por cada integrante de mi familia, cada culto tendríamos 140 mil pesos. Y con eso, digamos, solamente día domingo. Entonces, nosotros, sí, claro, podríamos hacer mucho más. Pero hoy en día no sucede eso. No sucede. Entonces, siempre andamos casi mendigando para poder hacer que la iglesia funcione. Y esto lo digo casi con vergüenza porque estamos transmitiendo en vivo. Pero en definitiva es lo que hay. Y nosotros no debiésemos realmente tener esa mentalidad. ¿Por qué? Porque cuando yo soy mezquino con el Señor podrá ser generoso conmigo. Se fija que estamos siempre buscando que el Señor me bendiga, que sea generoso, pero sin embargo yo no lo soy. Entonces, ¿podrá el Señor retribuirme lo que no doy, lo que no hago? ¿Qué decís tú? No se puede, por cierto. ¿Por qué? Porque en definitiva el Señor dice, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. O sea, le está diciendo, den ustedes de gracia lo que yo les he dado. No está diciendo que ustedes lo recibieron porque trabajaron, sino que Él nos dice que todo lo que nosotros recibimos es de gracia, porque Él lo permitió. Y usted va a decir, no, pero si yo soy el que trabajo todo el mes y me saco la mugre, ¿sí? Y si el Señor no te diera salud para hacer eso, ¿podrías? Si el Señor no te abriese puertas de trabajo, ¿podrías? ¿Me sigue? Pero por lo tanto nosotros debemos tener una mentalidad diferente. ¿Sabes? Para poder derrotar a la miseria, yo debo dejar de ser miserable. Nos quejamos muchas veces de que estamos pobres, pero yo alimento mi pobreza. Porque ando por ahí por la vida llorando la carta, como decimos acá en Chile, ¿cierto?
ando por la vida diciendo, no, ¿cómo está hermano? Aquí probado. ¿Y por qué? No, que ni me alcanza. Y entonces, lejos de hablar realmente con nuestra boca palabras de bendición, pasamos hablando y predicando miseria. ¿Me sigue? Entonces, si yo pudiese realmente cambiar mi manera de ver las cosas y decir, ¿sabes qué? Yo voy a ofrendar al Señor más de lo que estoy haciendo porque yo entiendo que de esa forma la iglesia crece. Se me entristecieron, parece. Porque entiendo de que de esa manera la iglesia crece. No estamos tan convencidos, pero vamos para allá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una de estas palabras no son tan de gozo, pero bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que Pablo decía en el 3, mira, cambia el 3, hijo, por favor. Pablo decía, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Te fijas que Pablo está hablando acerca de eso? Él dice, oye, yo doy testimonio de que ellos dieron con agrado. ¿De qué forma dieron? ¿Cuál es la gracia de dar así con agrado, como dice Pablo? Nadie los obligó. No, nadie. Ellos que entendieron, ellos estaban tan gozosos por lo que Dios estaba haciendo en sus vidas que ellos daban con agrado. O sea, yo voy a dar con agrado. ¿Por qué? Porque de esa forma bendigo a la iglesia y bendigo a los santos que están en Jerusalén. Entonces daban con agrado. Y fíjate qué decían ellos. Ellos daban conforme a su fuerza. ¿Qué quiere decir dar conforme a su fuerza? Yo voy a dar conforme a lo que yo puedo. Primero decían, yo voy a dar conforme a lo que puedo. A ver, voy a descontar todos los gastos, lo que sea, y esto es lo que puedo dar, ya. Voy a dar conforme a lo que puedo. Cuando yo doy conforme a lo que puedo, doy conforme a mi fuerza. O sea, conforme a lo que yo creo que puedo hacer. Ya, ese es un plano. O sea, primero analicemos, ¿tú crees que estás dando conforme a tu fuerza? Esa es la primera parte. Porque dar conforme a nuestra fuerza significa que yo soy capaz de desprenderme para bendecir al Señor, ya sacando las cuentas y digo, ya, esto sí puedo darle al Señor. ¿Ya? Pero después dice, y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que ellos, incluso después de sacar las cuentas y todo, decían, no, yo quiero creerle al Señor que Él me va a bendecir. Entonces voy a dar más allá de lo que yo creo que puedo dar. Wow. Ahí se vuelve complicado, ¿no? ¿Por qué se vuelve complicado? Porque nuestra mente está encarcelada. Nosotros siempre estamos mirando lo que podemos producir. Y conforme a eso decimos, yo puedo producir esto, entonces voy a dar esto. ¿Me sigue? Pero sin embargo, el ejemplo de los macedonios es que ellos dieron incluso más allá de lo que podían. ¿Sí? ¿Sigue ahí? Cosa que es tan triste. No falta que está diciendo que me mandó a ni a la iglesia. Pero no se preocupen porque cuando lleguemos al culto el otro domingo vamos a seguir hablando de esto. Entonces, ¿se acuerdan que me dije al principio? El Señor me dijo, habla de esto hoy día. Y dije, pero el próximo domingo seguimos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad. ¿Queremos ser una iglesia grande? ¿Y podemos ser una iglesia grande sin recursos? No podemos. ¿Sabe qué? Hace un tiempo atrás nosotros estamos diciendo, queremos comprar este lugar. ¿Y con qué? ¿Estamos dando realmente conforme a lo que el Señor espera de nosotros o no? ¿No? Mire,
yo estoy siendo hoy día súper directo en decirle esto. Yo no estoy pidiendo para mí, sino que estoy diciendo, fíjense realmente cómo Dios quiere liberarnos realmente de la mentalidad en la que hemos caído. Porque, ¿cuántos aquí aman al Señor? Amén. No mucho parece. ¿Cuántos aquí aman al Señor? Amén. Pues si amamos al Señor, entonces, ¿cuánto creemos que el Señor merece lo que nosotros producimos? ¿Cuánto creemos? ¿Se fija, no? Porque realmente cuando nosotros hablamos del dar, del ofrendar, generalmente nosotros el amén se nos va un poco para adentro. ¿Sabe por qué nos pasa eso? Porque el espíritu de Mamón, que es el espíritu del amor al dinero, lo tenemos tan arraigado en nosotros que realmente nos cuesta mucho salir de ahí. ¿Sabía usted? Y esto un día se lo dije a Michael, ahora me acordé que estuvimos hablando en su casa un día, y yo le decía que la iglesia le cuesta creer en el dar, pero no así en otras cosas. ¿Te acuerdas que te dije un día? Yo le decía, yo un día prediqué acerca de lo apostólico, la paternidad apostólica, ¿cierto? ¿Se acuerda o no? Un día prediqué acerca de eso y hablé acerca de los periodos en que se restablecieron, digamos, los distintos ministerios y cómo llegamos al apostólico y por qué debían decirme apóstol y por qué debían decirle profeta a mi esposa. ¿Se acuerda? Después de ese día, casi todos, por no decir todos, empezaron a decirme apóstol. O padre o papi, pero casi todos en definitiva entendieron el concepto de paternidad espiritual. ¿Fue así o no? ¿Fue así? O sea, ustedes creyeron a la palabra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya, no sé qué ahí pensando, me conviene decir que sí o no. Creyeron a la palabra, pero sin embargo cuando les hablo, por ejemplo, esto le digo, ¿sabe qué usted tiene que aprender a dar? Dice, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos realmente un área de nuestra vida que no hemos sido capaces de dominar. El orgullo en nosotros nos hace que nosotros dudemos cuando nos hablan de dinero. ¿Se fijan? Es cierto que la iglesia ha estado llena muchas veces de gente que hace malversaciones con plata. Es cierto eso. Pero usted conoce su iglesia, ¿o no? ¿Aquí alguna vez nosotros hemos pedido para algo y después no lo hemos hecho? Nunca. Cada vez que nosotros hacemos actividades para la iglesia, se hace una cuenta de lo que se gasta. ¿Es así o no, líderes? De hecho, nosotros con mi esposa, nunca nosotros estamos a cargo de dinero, sino que siempre hay hermanos que se hacen cargo de las distintas actividades. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa siempre que haya claridad en todo lo que se hace. De hecho, los hermanos tesoreros son conscientes. ¿Nosotros alguna vez le hemos pedido dinero para nosotros? Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque entendemos realmente que esta iglesia es del Señor. ¿Sí? Y por eso tengo libertad también de hablar acerca de esto. No me siento yo en ninguna manera, digamos, sujeto o agarrado para decírselo. Sino que, ¿por qué se los hablo? Se los hablo precisamente porque creo que como iglesia estamos siendo tacaños. ¿Habla tu pueblo, Señor, o cúbremos con tu sangre? Es que me dio energética. Me da alas. ¿Me sigue? Entonces, hay que tener un cambio de mentalidad, ¿sí o no? Si yo quiero que Dios me bendiga, porque ¿qué dice la Biblia? Que Él dice que Él nos bendice conforme a lo que nosotros también bendecimos, ¿o no? ¿Eso dice la Biblia? Sí, dice eso. Entonces, si realmente yo quiero ser bendecido, también yo debiese bendecir correctamente. ¿Amén? ¿Amén? Porque si yo de un poquito voy a ser bendecido, poquito. ¿O no? Porque dice la Biblia dice
que conforme a como nosotros sembramos, también vamos a cosechar. Entonces, usted no espere sembrar 2 granos de trigo y cosechar 10 sacos, por hermano. Eso sería una patudez. En ninguna parte en el campo va a pasar eso. O sea, usted puede sembrar un saco y cosechar 10. Eso sí puede pasar, ¿o no? Pasa, porque en el campo, cuando yo siembro, precisamente después se multiplican los sembrados, pero para eso hay trabajo por medio y después uno recibe el fruto del trabajo. Amén. Pero yo no puedo ahí, digamos en este caso, poner unos granitos de trigo y decir, quiero que tú me des 10 sacos de trigo de esto, Señor. Señor, miraría y decía, mira, aunque te diera ni 100 por 1, no llegamos a eso. ¿Me van a entender? Entonces, eso significa cuando decimos que damos conforme a nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas. Amén. Dale con el 4. Dice, pidiéndonos con muchos, fíjese esto, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué le dice eso? ¿Qué le dice eso a usted? ¿Se fijó o no? Es como decirle, pasa el patito con la Anita, dice, hermano, le ruego que me dejen participar de la ofrenda, no me vayan a dejar fuera, yo quiero ofrendar con todo mi corazón. ¿O no? Eso están diciendo ahí. Él dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Ellos sentían privilegiados de poder ofrendar. ¿Se da cuenta la mentalidad de los macedonios? Nosotros nos sentimos privilegiados de ser parte de la ofrenda. Entre paréntesis, los macedonios del norte después llegaron a ser de las ciudades más ricas que hay. Pero ellos partieron ¿de dónde? De entender lo que era hacer aquello que otros no esperaban. Ir más allá de su fuerza. ¿Sabe lo que pasa? Que nuestra mente es la que debe cambiar. Nuestra mentalidad es la que debe cambiar. Porque ¿sabes qué? El día de mañana Dios te va a hacer que tú puedas ir a otros y hablarle del Señor. ¿Y usted cree que cuando el Señor les habla a otros para que se agreguen, para qué es? No es precisamente para que la iglesia se extienda y otros se sumen y otros y otros y otros y la iglesia se haga grande. ¿Por qué? Para que el pastor no sea conocido, para que el apóstol sea conocido. No, esa cuestión es tan secundario que da lo mismo. Lo que importa es que el Señor realmente pueda tener personas que puedan ser salvas por gracia. ¿Me sigue? Que se sumen cientos de Juanitos, ¿cierto? Cientos de Vikis, que son los últimos que llegaron con el encuentro. ¿Me van a entender? Que tengamos muchas personas que realmente entiendan que necesitan del Señor en su vida. Amén. Cientos de personas, miles de personas que entiendan que necesitan del Señor en su vida. Y esas personas que van a llegar y que van a saber del dar, van a ir financiando la iglesia que va a seguir creciendo. No podemos hacernos los lesos. La iglesia realmente crece y obtiene cosas por la ofrenda de los que están dentro de ella. O sea, nosotros creemos por fe en el Señor, pero el Señor no nos va a bajar un fardo de billete aquí para que nosotros podamos hacer cosas. Eso no pasa. ¿Me sigue? Entonces, ¿cómo sucede? Sucede cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí o no, Mirta? Sí, pues tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Mire, imagínense los que el día de mañana van a salir de aquí para ser también ministros en otro lado, pastores en otros lados, van a levantar sus congregaciones. ¿Cómo las van a financiar si ustedes no cambian primero su manera de pensar? O sea, si ustedes son miserables para dar, el día de mañana van a tener idem congregación. ¿Me siguen? Tenemos que aprender a cambiar nuestra mentalidad. ¿Me hago entender?
Fíjense lo último, el 5 nuevamente, Catita. ¿Qué era lo último? Decía. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. O sea, él está diciendo, oye, nosotros esperábamos, ellos cuando fueron a Macedonia dijeron, bueno, como ellos son pobres, nosotros esperamos una ofrenda chiquitita porque en realidad no tienen mucho que dar, así que esperamos poquito. Ellos esperaban una cosa, pero sin embargo, cuando los macedonios dijeron, por favor, les rogamos que nos dejen participar de las ofrendas, queremos bendecir a la iglesia. ¡Wow! Pero esta gente no esperábamos esto. Y eso es lo que Pablo está diciendo, ¡wow! No esperábamos esto. Nosotros esperábamos que dieran, pero no así. Ellos están a otro nivel. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque también Pablo medía humanamente, dijo, vamos a ir a la iglesia de Macedonia, son todos pobres, va a llegar una ofrenda así como reguleque. No vamos a traer mucho allá, dijo Pablo. Pero sin embargo, cuando llegaron allá y se encontraron con los macedonios dijeron, por favor, déjenos participar, déjenos tener el privilegio de ofrendar. ¡Wow! ¿Cuánto aquí hemos encontrado la misma forma? ¿Se fija? Y entonces, ¿qué ocurre? Y ellos dijeron, ¡wow! No esperábamos esto. No esperábamos que fuera así. ¿Se fija? Sino que ellos se dieron primeramente al Señor. Fíjate qué clave es eso. Los macedonios se dieron ellos primero. Que ellos eran cristianos realmente comprometidos con la obra. Tanto así que ellos amaron primero al Señor. Fueron capaces de entregar su vida a Él sin dejarle ninguna área que sea reservada. ¿Se ha fijado que nosotros a veces venimos a la iglesia, pero hay cosas que sin embargo a veces dejamos pendientes? Por ejemplo, usted está en la iglesia, pero sin embargo no perdona a todos. Entonces hay una parte de su vida que no está realmente entregada al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros debemos perdonar así como Él nos perdonó. Si usted no perdona, entonces usted no es 100% cristiano. Hay una parte de usted que no está realmente todavía entregada al Señor. ¿Me sigue? Entonces, por ejemplo, si usted viene a la iglesia, pero sin embargo usted cuando sale de aquí sigue pensando en volver al pecado, al mismo pecado, entonces hay una parte de usted que aún no se ha convertido. O sea, no está realmente entregada al Señor. Hay algo que le falta ahí. Lo mismo en el dar. Si nosotros decimos que amamos al Señor, pero sin embargo damos lo que nos sobra, no estamos realmente 100% entregados al Señor, porque no le creemos. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué dije eso? Dije, si nosotros damos lo que nos sobra, entonces, ¿por qué realmente digo que no confiamos realmente en el Señor? Porque sigo confiando en mí, en mi fuerza. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, Él está diciendo, ellos primero se entregaron al Señor y cuando ellos se entregaron al Señor, entonces entendieron que también debían entregarse a nosotros. O sea, dar con el corazón correcto. ¿Sí? ¿Cuántos dan con un corazón correcto? Y si cambiamos la pregunta, ¿cuántos van a dar de aquí en adelante con un corazón correcto? ¿Sí? ¿Se fija? Entonces, ¿sabes qué? Cuando nosotros cerramos la mano para el Señor, no podemos esperar que Dios nos bendiga. No podemos esperar eso. Si tú quieres realmente que el Señor prospere tu vida, te bendiga, entonces aprende a bendecir al Señor correctamente. ¿Cómo? Como los macedonios. Les ruego que por favor me dejen participar de esto. Yo quiero estar ahí y ofrendar. ¿Se da cuenta cuando yo le hablo y le decía antes, yo esta palabra podía predicarla cuando estaba lleno y le estoy predicando hoy día? ¿Por qué? Porque es un cambio de mentalidad. ¿Quiénes son los primeros que deben cambiar la mentalidad? Y cuando hablo de nosotros, hablo de los que
Aquí la mayoría de los que están aquí son líderes de la iglesia, la mayoría. ¿Sí? Y otros lo van a hacer. ¿Sí? ¿Convencían o no convencían? Entonces, el liderazgo es el primero que debe cambiar su manera de pensar, su manera de hacer las cosas. Porque nosotros con nuestras acciones enseñamos a los demás. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si usted quiere cambiar la mentalidad del que está al lado, entonces cambie primeramente cómo usted está accionando. ¿Dice amén? ¿Amén? Ya. Cerramos con esto. El dar dentro de la iglesia, no debe ser dar porque quiero que Dios me dé algo de vuelta. No debe ser tampoco porque quiero que los demás me vean. No. El dar dentro de la iglesia debe ser precisamente por amor al Señor primeramente y a la obra donde fui plantado. Si yo quiero que la iglesia el día de mañana crezca y sea tremenda, yo debo ser también partícipe de eso con lo que doy. ¿Me sigue? No es lo mismo, y aquí con esto cierro, no es lo mismo el que gana 100 que de 10, que el que gana 500 que de los mismos 10. No dieron lo mismo. El de que dio 100 dio mucho más que el que ganaba 500. ¿Vamos a entender? Entonces, ¿por qué te digo esto? Aprende también a dar conforme a lo que Dios te ha dado. No digas, que todos dan lucas, entonces yo doy lucas. No. Si el Señor te dio más, aprende a dar más. Si quieres que el día de mañana Dios te prospere aún más, entonces aprende también a dar aún más. ¿Sigue ahí? Amén. Pónganse en pie, por favor.